Buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí, ya estaba haciendo una primera prueba para que esté todo ok. Así que sean todos bienvenidos el día de hoy. Buenas tardes, por acá Marcela. Genial. Somos varios en este momento. Mucho gusto verles de nuevo. Buenas Ya tardes. con algunos nos vimos el día de ayer. Recuerde que la asistencia del día de ayer no era obligatoria, ¿ya? Pero lo que vimos va a entrar en la prueba que se abre el día de hoy, ¿ya? Así que la grabación está disponible en el aula para quien no pudo asistir ayer, ya puede revisarla desde ahí. Por acá, Miguelina, bienvenida. Vamos a comenzar de inmediato. Partimos. Acá, ya. Les comparto enseguida la pantalla. Nos encontramos en nuestro módulo número 6. Ayer vimos el módulo número 5, que fue las necesidades de apoyo en el espectro autista. Ya vimos algunas estrategias como nos centramos un poquito más en esa área, en las características, en el tema del diagnóstico y también vimos lo que era algunas estrategias que se podían utilizar ya sea dentro del aula o en algún lugar más cotidiano. Ya vimos algunas estrategias que son como de manera universal, pero dijimos que también todas las estrategias que se utilizasen, ya si bien hay algunas que nos pueden apoyar para todos nuestros estudiantes, ya hay otras que tienen que ser modificadas, ya porque recordemos que todo es acorde al perfil de nuestro niño, niña, adolescente u adulto. ¿Ya? Entonces, si sabemos que podemos tener en algún momento alguna desregulación por algún elemento sensorial, ¿ya? Sabemos que no todo va a ser igual para todos. ¿Ya? En algunas personas autistas el tema sensorial no es algo tan presente, ¿ya? En algunos casos sí van a requerir que seamos mucho más cuidadosos en cuanto a lo que son materiales, sí van a requerir, por ejemplo, algún tipo de apoyo como los audífonos canceladores de ruido en el caso de algún tipo de actividad que se realice en la escuela, o en algunos casos también los mismos papás nos van a comentar y dejar también estipulado que cuando, por ejemplo, se realicen actividades extraprogramáticas, que por ejemplo los padres en algunas ocasiones prefieren que los niños no participen. ¿Ya? Lo ideal es que participen en las actividades, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando hay una hipersensibilidad muy alta, auditiva, ¿cierto? Sabemos que en los colegios hay harta actividad con parlantes, con mucho grito de muchos pequeños. Ya en esas ocasiones a veces puede ser que los padres prefieren que los niños no participen o estar ellos presentes en el caso de que el pequeño tenga alguna desregulación. Ya también sugieren el uso de los audífonos canceladores de ruido. Ya eso es todo conversable con los papás. Sí es importante que nosotros sepamos ese antecedente, ya para no exponer a nuestro pequeño en el caso de que estemos en alguna actividad del curso, ¿cierto? A algún tipo de elemento que vaya a sobrecargarle sensorialmente. Ya, eso es como un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Ya, vamos a ver la última parte del módulo 5 y nos vamos a pasar de inmediato al módulo 6, que es el que finalizamos el día de hoy. Ya nos quedan poquitas clases, nos quedan solamente 3. Ya, si todo continúa tal cual, la próxima semana, el día jueves, estaríamos terminando este módulo de trastorno de espectro autista. Así que vamos para allá. Hay harto que ver todavía. Ya, eso ya lo vimos también. Vimos el tema como dijimos, el tema de las estrategias que se podían utilizar, las estuvimos comentando ayer también. Y esto nos faltó ver ayer, Buenas, del tema número 5. Buenas tardes. buenas Ya, tardes. buenas tardes, bienvenida. Ya, esto nos faltó ver ayer de lo que era el módulo 5. Quedamos aquí, en los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas. Ya, para quienes se están integrando, estamos viendo la última parte del tema número 5. Ya, para que lo puedan ir revisando en el documento también. Ya, Zulay, Marcela, bienvenidas. Ya, para que lo vean.
Ya estamos aquí, última parte del módulo número 5, ¿ya? Y posteriormente vamos a ver el módulo 6. Ya con eso cerramos esta partecita. Ya, así que esto ya lo revisamos. Aquí nos quedamos allá. ¿En cuáles son los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas? Algunas de estas cositas ya las hemos ido viendo, así como entre líneas han ido apareciendo, ¿cierto? Algunas de estas características y algunos de estos desafíos que pueden enfrentar niños y también jóvenes y adultos, ¿ya? Pero se da mucho más frecuente en niños. Ya recordemos que también en nuestros pequeños, ya de por sí, ¿cierto? Son cerebros que están recién comprendiendo algún tipo de habilidad y en cuanto a lo que es socioemocional, sabemos que es un proceso bastante complejo. ¿Ya? Que se va desarrollando con el tiempo, desde que somos pequeñitos, ¿cierto? Se va desarrollando con el tiempo hasta la vida adulta, cómo nosotros gestionamos lo que sentimos, cómo reaccionamos y aprendemos también a reaccionar ante una situación que requiere un proceso que igual es súper complejo si lo vemos así, sobre todo para niños. También la parte socioemocional es un desafío para personas, para adolescentes y para adultos, ¿ya? Pero es mucho más frecuente la dificultad desde la niñez, ¿ya? Porque si se va trabajando, apoyando desde lo más temprano posible, ya cuando seamos personas más grandes, adultas, encontramos algunas estrategias que nos puedan ayudar. No significa que estas dificultades desaparezcan 100%. ¿Ya? En algunos casos la dificultad puede ser muy, muy leve. Es como en casos de algunas personas que están en autismo graduado con el nivel leve. Y aún así, algunas personas con un grado 1, ya que es el más leve del diagnóstico, ya también pueden tener dificultad en la parte socioemocional. ¿Ya? Es algo que igual puede ser súper variable. Entonces, continuando. Acá, ¿cierto? Dice que los niños autistas a menudo tienen dificultades para interpretar, perdón, y responder apropiadamente a las emociones de los demás. Esto significa que es posible, ya recordemos que acá igual generalizamos bastante, recordemos que esto puede darse o no darse, o puede darse en mayor o menor grado en alguna persona con diagnóstico de autismo. No es algo universal que sea igual para todos, ¿ya? Pero es algo que se da con frecuencia, ¿ya? Por eso hablamos acá sobre todo de los niños, nos enfocamos un poquito más en los niños. ¿Ya? Por ejemplo, algunos niños pueden no darse cuenta cuando alguien está triste, feliz o enojado, em, y en algunos casos también pueden tener dificultad al saber cómo reacciono ante esto. ¿Ya? Perdón. Pero, ¿cierto? Hoy ya sabemos, y lo nombramos igual en clases anteriores, no significa que finalmente no sientan nada por esa persona. A veces puede ser que el mirar ese rostro, que puede estar quizás muy triste de la otra persona, puede ser difícil de interpretar debido al procesamiento que realiza la persona con autismo. Algunas personas con autismo requieren mucho apoyo para comprender los gestos faciales de otra persona en cuanto a la expresión de emociones. Ya hay, voy a nombrar la misma serie que nombraba el otro día, ya, pero les voy a comentar una partecita. Ya, recuerdan que les nombré una serie de una chica que ya es adulta. En el caso de ella, también tiene algunas dificultades para reconocer los gestos faciales de una persona, para reconocer las emociones. En el caso de ella, ella tenía pegadas diferentes fotos de su padre, ya que es una figura súper significativa. ¿Ya? Entonces ella tenía diferentes gestos de su padre en fotografías, en un lugar que ella lo podía ver, en su pieza, ¿ya? Y decía, por ejemplo, una foto del papá sonriendo, ah, feliz. Una foto del papá triste, ah, eso es la tristeza. ¿Ya? Le servía a ella como un apoyo visual para interpretar, ¿cierto? Si una persona estaba feliz, estaba contenta o no. ¿Ya? En el caso de muchas personas con autismo, sobre todo en niños, se trabaja también a través de imágenes.
para favorecer, ¿cierto?, el reconocimiento de esas emociones, ¿ya? El por qué tiene la dificultad de reconocer cómo se siente un otro por un estilo cognitivo que es diferente, ya el estilo comunicativo, como dice acá también, tiene una variación al respecto a lo que estamos acostumbrados. Ya recordemos que acá todo lo vemos de acuerdo a lo que se espera, ¿cierto? Para cierta edad, a lo que se espera para nosotros como seres humanos, ¿ya? Em, Se espera que nosotros actuemos de cierta manera frente a ciertos gestos que realiza un otro. La espera que nosotros reaccionemos rápidamente cuando vemos que alguien está muy contento, ¿cierto? Nosotros que hacemos, por lo general nos reímos también. Ya, cuando alguien está triste, sabemos que no podemos llegar y conversar, ¿cierto? De cualquier cosa que esté ocurriendo en el momento. Sabemos que tenemos que ser un poquito más cautelosos, tratamos de empatizar con un otro. En el caso del autismo, ese proceso puede ser complejo. ¿Ya? Por eso existe esta dificultad en entender y también en expresar las emociones. Y por lo tanto, se requiere también un apoyo que viene siendo un poco un apoyo que quizás algunas personas no requieren a cierta edad, como por ejemplo el apoyo con imágenes, ¿cierto? Para comprender cómo se está sintiendo esa persona, relacionar la carita triste o la foto triste con la palabra tristeza, ¿ya? El reforzar mucho más qué significa esa tristeza, ¿ya? Reforzarlo a través de imágenes es como lo más óptimo. Ya vamos a llegar a la clase 6 y le voy a comentar un poquito más en detalle por qué con imágenes y no así nada más. Marta nos dice, buenas tardes, ¿cierto? Primeramente, con respecto a lo que está tratando, le comento que a mi hijo menor tuvieron que enseñarle todas las emociones, ya que lloraba por todo, ya que no reconocía sus propias emociones y menos las de los demás. Muchas gracias, Marta, por compartirlo. Ya a esto mismo me iba refiriendo, un súper buen ejemplo. Ya, se trata de un proceso de que tenemos que ir enseñando una emoción. Ya, por lo general se espera que una persona, ¿cierto? A medida que se va desarrollando, va imitando a un otro, vamos de algún lado, ¿cierto? Aprendiendo lo que son las emociones. También en algunos casos, ¿cierto? Nos enseñan un poquito a través de películas, a través de juegos, a conocer qué es una emoción, ¿cierto? A saber cómo nosotros Pero nos estaba casi sentimos. todas las lucas que puso hoy día, ¿Ya? pura linda. Lo que nos comenta silenciar por acá. Lo que nos comenta Marta, ¿cierto? Es un súper buen ejemplo. Ya nos comenta que a su hijo menor tuvieron que enseñarle lo que eran las emociones, reforzar, ¿cierto? Lo que es el reconocer un rostro feliz de un rostro, diferenciar, ¿cierto? Un rostro enojado, ya comenzar de las emociones más básicas, ya, estoy feliz, estoy enojado, estoy llorando, ya, de ahí va subiendo la escala, vamos ahí cambiando, una cara de duda, ¿cierto? No es tan simple de reconocer al principio. Entonces, ¿cierto? Se va trabajando mucho más. Por eso les comentaba también que a medida que vamos creciendo, si vamos teniendo el apoyo adecuado, como nos comenta Marta, ¿cierto? Que nos dice que su pequeño lloraba mucho y aprendió, ¿cierto? A reconocer sus emociones primeramente para poder también reconocer las de los demás. Si nosotros no reconocemos qué estamos sintiendo, es difícil, ¿cierto?, poder reconocer qué está sintiendo un otro. Primero tenemos que conocer qué es esto, qué me pasa, ¿cierto? Y es algo súper complejo, ¿ya? Entonces, en el caso del autismo se trabaja mucho más a través del ir apoyando, el saber triste, ¿qué significa ser triste? ¿Triste qué es? El llorar. ¿Cuándo uno llora? ¿Ya? Uno llora porque le duele algo, uno llora porque me pasó tal cosa, ¿ya? Uno llora porque me duele, aquí me caí. ¿Ya? Uno llora porque le duele la guatita, pero también uno llora cuando alguien me dice algo, ¿ya? Que es algo que a mí no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Ya? Es un razonamiento que es súper complejo y uno dice a un niño, ¿ya? Es difícil, ¿ya? Es difícil. Bueno, en general para los niños es complejo al principio. En el caso del autismo tenemos que irlo
irlo, ¿cierto?, potenciando mucho más desde que somos muy chiquititos. Vamos a continuar aquí. Ya. Otra cosa que se va sumando es, estamos hablando sobre los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo. Pero también existe esta dificultad para poner atención a las expresiones faciales. Ya, en el caso del autismo, se habla de que uno, ¿cierto? Nosotros, si nos fijamos en el cómo nosotros respondemos a la interacción con un otro, por lo general vamos a mirar primero los ojos, ¿ya? Si estamos en vivo, por supuesto, vamos a mirar primero los ojos, ¿cierto? Y desde ahí vamos a comenzar a escanear ese rostro, vamos a ver la postura, ya nos vamos a fijar en varios factores que van a determinar, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra esa persona? Esa persona, ¿cómo viene hacia mí? ¿Viene enojada? ¿Viene triste? Me voy a dar cuenta de eso porque es algo que aprendí. En el caso del autismo, ya se puede dar un escaneo del rostro, pero de una manera diferente, ¿ya? Recordemos que pasa mucho que en el autismo está esta dificultad para realizar el contacto visual primeramente, algo que es súper importante. ¿Ya? En el caso de la población neurotípica, se suele, ¿cierto?, mirar a la cara, aunque sea como muy breve, ¿cierto? Nosotros siempre vamos, miramos a los ojos un poquito y hacemos como un paneo rápido del rostro de la persona. ¿Ya? De ahí también tomamos el tono de la voz, ¿cierto? Hay otros factores que influyen. Lo hacemos de una manera que es aprendida. ¿Ya? Pero en el caso del autismo, puede ser que se enfoquen en alguna parte de este rostro, ¿ya? No así tanto en la mirada. Puede ser que pasen, ¿cierto?, mirando, pero que sea como algo muy rápido, que no sea lo suficiente como para entregar esa información que me haga sentir incómodo, ¿ya? Puede ser que miren primero la boca, se centren en algún detalle de la ropa, por ejemplo. He conocido algunos chicos con autismo que se han sincerado y me han dicho, yo aprendí a mirar las cejas, ¿ya? Y si uno dice mirar las cejas y uno empieza a poner atención en las veces que hemos conversado con esa persona, y uno no se da cuenta, ¿ya? O sea, algunos chicos, más de uno, ya me comentó eso, ya cuando ya había harta, había un vínculo, se sinceraban y decían, yo miro las cejas, oh no, yo me estoy fijando todo el rato acá, o en el pómulo, ¿ya? Y a veces eso pasa desapercibido para un otro, o a veces el contacto visual es como así como un zoom, y me enfoco en el pelo, ¿ya? O yo miro, después vuelvo, miro, ¿ya? Y así lo han ido realizando durante el tiempo. En algunos casos, ese tipo de técnica a los chicos súper bien. Reduce mucho la ansiedad porque no estamos mirando directamente a los ojos. También a otra persona le puede resultar, puede decir, ah, pero si me estaba mirando a los ojos. Ya, pero son estrategias de los chicos, de algunos que aprenden ese tipo de acciones. Ya, pero también, ¿cierto? No estamos mirando directamente ese rostro. Eso también puede llevar a tener dificultades en el cómo nosotros interpretamos, ¿cierto?, todo lo que está sucediendo en este rostro y lo vamos sumando también a otras acciones, como por ejemplo los gestos que realiza la persona, la voz que está teniendo la persona, porque nos enfocamos en otro tipo de gestos. También existe una dificultad en lo que es la participación en la atención conjunta. Atención conjunta, cuando ambos, por ejemplo, estamos trabajando en algo en común. Puede ser cuando somos pequeñitos, ya decimos, ya, construyamos una torre de Legos, ¿ya? Por lo general no se da mucho, a menos que nosotros lo intencionemos. En el caso del autismo se da bastante frecuente que nuestros niños prefieren jugar solos. ¿Ya? Entonces nos saltamos esa parte de la interacción con un otro, ¿ya? Y si nos saltamos la parte de la interacción con un otro, ya vamos a estar perdiendo una parte importante,
influye en el cómo nosotros vamos a ir interpretando el cómo se está sintiendo el otro. Ya, en muchos casos ocurre que nuestros niños tienen esta capacidad de hiperfoco, ¿cierto? Se centran mucho en algún tipo de interés, pueden pasar mucho tiempo enfocados en algo que a mí me gusta, ¿ya? Y eso también, y también puede existir el monotropismo, ya que es cuando una persona tiene una tendencia a centrarse, por ejemplo, intensamente en un interés que es muy limitado. Ya, por un lado tengo esta capacidad de hiperfoco donde yo voy a estar mucho tiempo muy atenta a una actividad que a mí me agrada, que me genera placer. ¿Ya? Y por otro lado, el monotropismo que me dice, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Mi interés principal es el fútbol. Entonces, yo me voy a dedicar mucho y voy a poder pasar mucho tiempo en mi área de interés. Me gusta el fútbol, me gusta coleccionar elementos del fútbol, sé mucho, me sé los nombres de los jugadores de la generación que sea, del país que me pregunten, por ejemplo, que sea de mi interés. ¿Ya? Uno dice, súper bien, ¿cierto? Si es algo que le gusta, ¿ya? Y lo desarrolla, es algo que es interesante, pero también, ¿cierto? Eso nos lleva a tener dificultades socioemocionales porque no estamos participando, no estamos entrenando a nuestro cerebro, ¿cierto? Para interactuar con un otro. Y si no existe esa interacción, esa intención de participar con un otro, es complejo que nosotros podamos aprender habilidades sociales. Se habla mucho de que tenemos que favorecer la participación de nuestros niños, niñas, ¿cierto? Adolescentes y adultos, pero lo principal, y también de mi lado yo lo trabajo mucho, tenemos que enseñar a compartir con un otro, enseñar a jugar a nuestros pequeños, ya, porque de ahí también viene el tema del que voy a participar con un otro, voy a aprender de un otro. ¿Ya? ¿Cómo voy a aprender de un otro si estoy siempre sola? Ya estoy siempre enfocada, ahí mi mente está muy cerrada a un solo tema, voy a pasar muchas horas en ese tema. Cuando ya nuestros jóvenes son más grandecitos, pueden elegir algún área de interés laboral, por ejemplo, ya ligada a lo que a mí me gusta, ¿ya? Pero no nos olvidemos de lo que es el participar con un otro. Ya, yo trabajo la atención conjunta, les voy a comentar un poquito, lo trabajo a través de, por ejemplo, voy entregando material con los niños me solicitan, ¿cierto? Voy intencionando que exista que nosotros participemos, participe más de una persona en una actividad. Ya puede ser que estemos con la mamá, ya puede ser que nuestro niño le lance algo a la mamá, unos porotitos, la mamá los lanza de vuelta, los tiramos nuevamente, después viene un otro, ¿cierto? Le entrega los materiales, le voy pasando de a poquito algo que le gusta, le voy pasando las pelotitas, por ejemplo, para que ella lo utilice con el tipo de juego que tenga, o ella o él, ya lo vaya poniendo en una cajita o lo vaya dejando en algún tubito, ya, pero intencionamos este trabajo conjunto, ya. No así el obligar a participar, como es a través del juego, ¿cierto? Nosotros podemos ir entregando materiales de a poquito, podemos ir no obligándole, ¿cierto?, a que nos diga, hagamos esto, ¿ya? Sino que sepa que yo estoy ahí, ¿cierto? Si necesita algo, saber que puede solicitarlo a un otro. Desde ahí, ¿cierto? Vamos favoreciendo que nuestro pequeño también se vaya integrando a lo que son, integrando también habilidades sociales. Ya, y acá abajito dice que uno de los primeros signos de autismo que podemos evidenciar en algunos pequeños es que no indican, ¿ya? Por ejemplo, el señalar en los niños es súper importante, ¿ya? En algunos casos ocurre que nuestros niños llegan alrededor de un año y no solicitan apoyo de los papás. ¿Ya? Que, por ejemplo, nuestros niños no van a indicar cuando quieren algo, y es súper común en nuestros chiquititos, y es algo que es natural, comenzar a pedir apoyo de un otro. Por ejemplo, hay algo que le gusta y está arriba o está lejos, y nuestro niño va a buscar o llorando o diciendo alguna palabra o a empezar a tocar a un adulto cercano
y le va a tratar de indicar, ahí está, lo que yo quiero. Ya, en muchos pequeños es una primera señal de alerta, ¿cierto? De quizás un posible diagnóstico futuro, el no indicar, el no pedir apoyo de un otro, no pedir apoyo de un adulto, por ejemplo, cuando quieren algo, ya, porque estamos viendo que no se está desarrollando la atención conjunta. Es una señal de alerta. Ya, no se da en todos los niños, pero en algunos, en varios casos sí se da. También existen dificultades en las habilidades sociales, ya, eso ya lo habíamos visto previamente. Ya sabíamos que en el caso del autismo suelen comunicarse de una manera más enfocada en lo que ellos necesitan o requieren o les interesa en el momento. Ya, no siempre se ve que les interesa tanto en la comunicación con un otro. Ya, pero en realidad ustedes ya saben, ¿cierto?, que es por el tipo de procesamiento, no es que no les importe el otro. Ya, también existe esta dificultad para comprender lo que es el lenguaje o la intención comunicativa de otros. ¿Ya? ¿Por qué? Por entender las cosas de una manera más literal. Sabemos que eso también puede ser un desafío para compartir con los demás. Ya, relacionarse también con personas nuevas. En algunos casos genera mucha ansiedad el tener que conocer personas nuevas o lugares nuevos, cambiar de rutina. Hoy no vamos a ir al mismo lugar que vamos siempre, sino que vamos a ir a la casa de, ¿ya? ¿Y quién va a estar ahí? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Va a ocurrir algo que me genere como alguna sobrecarga sensorial? ¿Ya? En algunos casos, algunos pequeños se sienten muy intimidados al cambiar de lugar o cambiar de rutina. ¿Ya? Entonces, eso claramente puede llevar a tener dificultades en las habilidades sociales. Si no me siento cómodo en otro lugar o llega una persona que yo no conozco. ¿Ya? En el caso de algunas personas que yo no conozco es súper complejo, ¿ya? Manejarlo porque a veces ocurre y nos ha ocurrido también en el espacio de trabajo que en algunas ocasiones algunos niños y también jóvenes se sienten intimidados cuando hay una persona que no conoce. Uno puede ser súper simpático, uno saluda, trata de no molestar mucho, no meter ruido, está uno ahí en un rinconcito, hola, ¿cómo están? Bienvenido, ya me presento y me quedo ahí, ¿cierto? Tratando de no molestar, pero sí incomoda a los pequeños, se van sintiendo ansiosos por esa persona que está ahí. Ya, también existe dificultad en la participación en actividades de toma de turnos, ya, incluida la conversación. Pasa mucho que se interrumpen las conversaciones de los demás, por ejemplo, no sé en qué momento me toca hablar en esta conversación. Ya, por ejemplo, estamos conversando todo ya súper bien, hablando de algo súper entretenido, y a veces pasa que se toca un tema que a mí me interesa. Y comienzo a hablar de mi tema, comienzo a hablar, hablar, hablar. Los demás puede ser que no me interrumpan por respeto, ya, pero puede ser que ya estén aburridos de escucharme hablar y hablar. Silvia me comenta, hoy mi hijo fue a psicóloga, gracias a este curso entendí muchas cosas, pero ella me dijo que por el poco rato que habló con mi hijo, dijo que ella lo veía como neurodivergente. Mm, ya, a ver. eh, que por el poco rato que habló con mi hijo, dijo que yo lo veía como neurodivergente. Ya. Le comentó entonces que podíamos estar hablando de una neurodivergencia. Ya, pero en el caso, igual es importante continuar con las evaluaciones, ¿cierto? Aplicar alguna evaluación que sea más específica, porque puede ser que efectivamente dentro de las neurodivergencias, igual hay hartas que pueden estar ahí en conjunto o que se pueden confundir con la otra. ¿Ya? En algunos casos, cuando estamos con algunos niños o jóvenes, a veces pasa que hay algunas características que se dan, por ejemplo, con el trastorno de atención. Ya a veces se confunden harto, o cuando somos más chiquititos con los trastornos del lenguaje, o a veces sí estamos hablando de autismo. Entonces es importante, ¿cierto? Ir viendo efectivamente todas las características y llegado un momento, ¿cierto? Ya si estamos como más o menos seguros hacia dónde, ¿cierto? Podría ir si este profesional nos guía, ¿cierto? Hay que ya visitar a neurólogo o psiquiatra.
Silvia nos dice, hola Nicole. Sí, había que tratarlo y hacer los estudios necesarios. Puede ser difícil. Ya, puede ser algo de un trastorno de atención con o sin hiperactividad. Hay hartas características que a veces pueden ser, pareciera que, ya, entonces sí, es importante hacer ese seguimiento, Silvia, y continuar, ya que con el apoyo, ¿cierto?, de esta profesional ya para que les guíe si hay que realizar algún estudio, si ella opina que quizás estamos hablando más de un trastorno de atención, si quizás estábamos hablando más de características netamente de autismo, ya es importante darle ese seguimiento, ir viendo y ver también el historial. Hay una parte también donde le van a, van a consultar qué pasaba a cierta edad, qué signos se vieron, por ejemplo, a los 3 años, a cuando el pequeño tenía 1 año, ya hacer como todo, una historia para atrás, igual es importante. Algunas evaluaciones que van como para ese lado. Ya, Sí, buenas tardes. Sí, buenas en tardes. realidad yo de verdad, yo siempre lo vi como un niño sí que tenía un problema de aprendizaje leve que le costaba Ujú, un poquito. Pero yo con el curso, con todo lo que hemos visto acá, me he dado cuenta y yo le decía, no, tengo que llevarlo al psicólogo porque es necesario. Yo siento que él, a lo mejor no es un TEA ni autismo ni nada de eso, pero sí tiene algo. Puede ser un ujú, déficit atencional, como decía ella, porque tiene, ujú, usted habla ahí y yo lo veo a él. Yo estoy viéndolo ujú. a él personalmente. Sí, igual es importante, ¿cierto? Independiente de si es autismo o no es, o es otro diagnóstico como el déficit de atención con o sin hiperactividad, ya también, ¿cierto? Ir apoyando toda la fase, ¿cierto? Desde que nuestros niños son chiquititos, van cambiando mucho y van teniendo otras necesidades también. En algunos casos van a requerir apoyos específicos de algún profesional, en otros casos van a requerir apoyo de contención, ya más emocional, algo más psicológico. Ocurre bastante también en la adolescencia, entonces es importante irles apoyando en la etapa en que se encuentren y de acuerdo a las dificultades que vayan teniendo. Ya si hay dificultades, por ejemplo, para hacer amigos, algo puede estar pasando. Ya, entonces es súper bien, Silvia, continuar nomás y ir viendo qué nos van diciendo y los estudios que sean necesarios, ¿ya? El apoyo psicológico igual es súper importante. Ya, no nos olvidemos también de esa parte, porque también puede ser que nos entreguen un diagnóstico en algún momento, algún profesional, neurólogo, psiquiatra, pero no nos olvidemos también de lo que significa, cómo le vamos a apoyar, para dónde vamos, con quién seguimos, ¿ya? Eso igual es súper importante, así que hay que Sí. seguirnos. Sí, es que Sí. ese es el tema, que él siempre estuvo con neurólogos de chiquitito. De hecho, siempre dijeron que él tenía una deficiencia mental leve, muy Ujú, leve. Pero por lo que me decía hoy día la psicóloga, no, que ella lo veía más como para el neurodiversidad, o sea, neurodivergente, que una ujú, deficiencia, porque si no, no hubiera llegado a donde está, porque está en la universidad. mm. Claro, sí, a veces se confunden bastante cuando son chiquititos y hay que ir viendo igual con distintos profesionales. Ya, en ese caso, súper bien, sí, genial. Sí, muy, muy bien el apoyo de psicóloga. Sí, Sí, a veces igual nosotros llegamos a algún profesional que puede que nos diga algo y nos quedamos como con la duda, ¿será o no será? ¿Ya? A veces igual es importante apoyarse en otros profesionales que nos pueden orientar mucho más de áreas mucho más específicas. sí, cuesta mucho porque de verdad nosotros como de niños siempre con esa sensación, si es así, decíamos, y estuvo con psicólogos, pero nunca lo trataron como para ver si tenía algún trastorno, alguna cosa, no, nada, o sea, era como que no tiene déficit de eso y era, y nada más. Fue Mm, eso, y ahora ya como está más grande, dijimos ya no, hay que verlo, porque también le cuesta sociabilizar, no tiene amigos, mm, no sale, entonces son cosas muy marcas ahora. claro. Pero lo importante, ¿cierto?, es desde aquí en adelante ir apoyando al máximo, ¿cierto? Y ir viendo, ¿cierto?, cómo le podemos ir apoyando. Ya nunca es tarde para realizar algún diagnóstico, independiente cuál sea. Estamos hablando de una neurodivergencia.
ya si es autismo o es algún otro, ya nunca es tarde para realizar un diagnóstico y también nos ayuda a comprender también qué fue lo que pasó más atrás en nuestra historia, ya ofrece también mucho alivio para la persona, para la familia, saber qué es lo que me pasa. Si yo estoy teniendo dificultades ahora, el por qué y cómo lo puedo ir trabajando desde aquí en adelante, ¿ya? Voy a ser una persona independiente en un tiempo más, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué necesito? Ya igual es súper importante eso. El apoyo y la contención son súper importantes y en este caso, bueno, la familia siempre ha estado ahí pendiente también, así que súper bien, Silvia, por ese lado. Sí, sí, estamos en eso, esperamos tener algún diagnóstico, bien apoyarlo más, porque ya sabemos Claro, para saber dónde tenemos que apoyar más, cuál ujú, es el lado que tenemos que reforzar, aunque yo soy súper exigente con él, y igual a lo mejor por eso él ha avanzado tanto, porque yo soy em, súper exigente. Pero también entonces, puede ser. pero si hubiera sabido también el tema, a lo mejor me hubiera tratado de no exigirle más, o hubiera buscado, bueno, no como, no por sentir como lástima, por decirlo de una manera, no, no, si no puede, no, yo no, tú puedes, tú dale, Ujú. dale, 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 y ha llegado donde está. Ahora, No, no, pero no, súper bien. es Súper bien, complejo, sí. sí, es Sí, súper complejo. sí, es complejo, pero igual, al final uno también, ¿cierto? Sabe que como familia intentó, ¿cierto? Apoyar en cierto momento. Ya el tema de los profesionales, hoy en día, ¿cierto? Sabemos que está mucho más actualizado todo el conocimiento en la neurodivergencia. Y eso igual es súper favorable. Quizás incluso nosotros mismos o nosotros o algún familiar, en algún caso también pudo haber sido diagnosticado en algún momento, desde más chiquitito. Y ahora también se da cuenta de que tuvo muchas dificultades y las sigue teniendo y quizás la superó, pero todavía tiene ahí como algo no estaba como se esperaba que fuese. ¿Ya? En ese caso, igual ha avanzado harto el conocimiento en el área de las neurodivergencias y por ese lado, ¿cierto? Tenemos más opciones hoy en día. Antes no había muchas y las poquitas que habían no eran tan buenas o estaban en proceso, ¿cierto? Hoy tenemos, por suerte, tenemos mucha más información al respecto y está mucho más accesible. Antes eran poquitos los profesionales que estaban especializados en el área. ¿Ya? Ya, así que ya, y aquí nos quedamos, ¿cierto?, en lo que son las habilidades sociales. ¿Ya? Ya, también otra dificultad que se puede dar es el imitar. ¿Ya? Muchas personas con autismo tienen esta dificultad que para alguna persona neurotípica puede ser algo súper común. Ya cuando somos chiquititos, muchos, ¿cierto? Comenzamos a imitar a nuestros cuidadores, imitamos a nuestros adultos cercanos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, si sabemos que la mamá nos reta, nosotros cuando chiquititos, ¿qué hacemos? Imitamos a la mamá, ¿ya? Retamos al peluche, retamos al hermano chico, al otro familiar, que sabemos que no está haciendo algo está haciendo algo que no nos gusta, le decimos, oye, no sé qué, nada. Imitamos, ¿cierto? Ya, esa capacidad de imitar en el caso del autismo suele también estar, o sea, como muy limitada, o en algunos casos ser casi inexistente. Entonces, si nosotros pensamos en imitar a un adulto, nos hace, ¿cierto?, responder y aprender cómo nosotros vamos a responder a ciertas acciones que se puedan dar. ¿Ya? El imitar es súper importante. Nosotros imitamos desde que ya ni siquiera yo creo que nos acordamos cuando aprendimos a imitar, pero en algún momento seguramente lo hicimos, ¿ya? En el caso de algunas personas que no realizaron esa imitación, yo no le voy a decir si yo me acuerdo si imitaba o no, yo me imagino que sí, ¿ya? Pero en el caso de alguna persona que no, de algún pequeño que no imita, aunque sea levemente, ¿ya? Cuando llega a una etapa donde es más grande y enfrenta desafíos para responder a un otro, ya se hace mucho más complejo, porque nos saltamos esa parte del aprendizaje. Ya no significa que no lo vayamos a aprender nunca jamás en la vida,
¿ya? Sino que es el imitar, ¿cierto? Viene siendo como una parte crucial para el desarrollo, ¿ya? Aprendemos del cómo ese adulto está respondiendo cuando un otro, por ejemplo, le pasa a llevar en algo que le gusta. Aprendemos cómo un otro reacciona cuando alguien viene muy feliz. Nosotros también, ¿cierto? Sabemos que nuestros cuidadores reaccionaban de una manera muy feliz cuando alguien tenía una buena noticia, ¿ya? Y en el caso del autismo puede estar tan disminuida esa capacidad que a veces no comprendemos lo que está pasando ahí, ¿ya? No nos involucramos mucho en lo que está pasando o simplemente no, es como que no prestásemos atención a lo que está pasando, ¿ya? Y sabemos que saltarnos esa parte para que después interactuamos nosotros de manera diferente con otras personas o otros niños. No se le escucha Eh, bien. ay, ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya, me había asustado. Ya, puede ser que después cuando nosotros vamos interactuando con otras personas, no vamos a tener prendida esa pequeña parte que sucedía en nuestra casa o que está sucediendo en nuestra casa. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Que vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones, a diferentes gestos, a diferentes tonos de voz, y nosotros vamos a quedarnos pensando mucho qué respuesta podemos dar, ¿ya? Y desde ahí puede ser que nosotros tomamos literal las palabras de un otro, ¿ya? En vez de fijarnos tanto en el rostro de los otros, en las expresiones faciales, en la expresión corporal, sino que nos vamos a fijar en lo que está diciendo solamente, ¿ya? Porque eso fue lo que nosotros tomamos de esa conversación. No tomamos el cómo esta persona estaba posicionada, no tomamos los gestos de esta persona, tampoco el tono de voz lo tomamos mucho. En algunos casos sí, en algunos no, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Solo escuchamos lo que está diciendo el otro, lo tomamos literal. Puede ser que el otro esté muy triste y llegue a nosotros y nosotros tomemos eso que está diciendo y le busquemos una solución en lugar de simplemente, como lo hacían nuestros cuidadores, nos acercábamos, tratábamos de empatizar, ¿cierto? Ponernos en el lugar del otro, hablar más bajito también para que el otro se sintiese bien, ¿ya? Entonces igual es algo súper importante eso de esta dificultad para imitar. Ya, el autismo, las personas con autismo pueden resistirse a los cambios en la rutina o en el ambiente, tener comportamiento repetitivo y también, ¿cierto? Tienen, primeramente, esta necesidad de que el ambiente sea predecible. ¿Ya? Cambio repentino suele generar mucha ansiedad, confusión, ¿ya? Se requiere, ¿cierto?, que estemos anticipados. Se requiere que nosotros podamos visualizar los cambios que puedan darse de manera anticipada. Ya, también se puede dar que tengamos muchos comportamientos repetitivos, como lo son, por ejemplo, las estereotipias que vemos a veces, el dar vueltas, agitar las manos, que ya sabemos, que lo dijimos el otro día, que puede estar ligado a que y también nosotros cuando nos sentimos ansiosos nos sirve para autorregularnos. O a veces estamos muy contentos y esa sensación es muy grande y comenzamos a aletear o comenzamos a mecernos, ¿ya? O comenzamos a tocarnos la orejita, es como les estoy comentando las más frecuentes que existen, ¿ya? O nos tocamos la cara, ¿ya? Esas son como las más frecuentes que existen, pero así existen muchas otras, como puede ser el tocarnos los dedos, el contar, apretándonos bien fuerte los dedos, ¿ya? Porque esa sensación, ¿cierto? Se siente, este cuerpo lo estoy sintiendo, sé dónde están mis manos y me concentro en eso, porque estoy ansiosa, ¿ya? Y así hay muchas otras. También puede existir apego inusual a ciertos objetos. Los apegos inusuales, ya en algunas ocasiones, debiesen ser restringidos, irlos cambiando por otro. Por ejemplo, si tenemos pequeños que suelen ser muy apegados a algún objeto que pueda ser un poco peligroso. Por ejemplo, si tenemos mucho apego a un espejo y este espejo tenemos que llevarlo a todos lados y este espejo lo utilizamos para autorregular, nos podemos estar mucho tiempo mirando en el espejo y no compartimos con nadie.
Ya, en ese tipo de situaciones es recomendable ir modificando un poquito el objeto de interés. Es súper difícil, ya, pero se puede ir trabajando. Vamos trabajando con un espejo más pequeño, vamos incorporando un pequeño espejito de otro material más blando, vamos incorporándolo a algún peluche, alguna cosita que sea blanda, o algún material que sea más sensorial, que podamos apretar y le incorporamos como mini espejitos. ¿Ya? ¿Por qué le digo lo del espejo? Porque también depende del espejo. ¿Ya? Porque a veces me ha tocado, 2 veces me ha tocado, em, estos apegos que son a, a espejos que son espejos grandes, ¿ya? Donde nuestro niño puede estar mucho rato con ese espejo, lo incorpora a los juegos, no toma otro material que no sean espejos, ¿ya? En ese tipo de casos, ahí es complejo ir transando. Tomamos el material que le gusta, le ponemos otros materiales por el lado, pero el retirarlo por completo, ya, decimos retirarlo porque puede ser peligroso. Ya nuestro niño puede ir corriendo con ese espejo grande, se puede romper, se puede caer, ¿ya? En ese tipo de situaciones es complejo y además si no está tomando nada más que ese espejo. En otros casos, estos apegos que pueden ser inusuales, nos van a servir. En el caso de que nuestros niños, por ejemplo, tengan un apego a algún objeto como algún peluche o alguna mantita, ¿ya? A veces nos sirve porque nuestro niño puede estar próximo a tener una desregulación y el tener ese objeto de apego le va a ayudar, ¿cierto?, a regularse nuevamente, ¿ya? En ese tipo de casos se recomienda no retirar ese objeto, ya, todo lo contrario, podemos tenerlo a la mano, pero también probemos con otro tipo de objeto, vamos variando, ya, pero tengámoslo ahí. Pero si el objeto ya es peligroso, ¿cierto? Ya sabemos que podemos tratar de manejarlo un poquito. Natalie. Ya, profesora, mi hijo, cuando él estaba en el jardín, un día alguien le regaló un jockey, un gorro, y de ahí no lo sacó más, pero él estaba en el jardín. Ya. Entonces la neuróloga me decía que le servía para que él igual se autorregulara. Ujú. Entonces él estuvo como un año y medio usando el gorro y era tan terrible que se nos acabara, o sea, que se nos perdiera el gorro porque era como cuando a los bebés perdón, se le esconde el tete y no se encuentra, era así. Entonces incluso nosotros compramos uno igual para poder tener para cambiarlo Ujú. porque tenía que ser ese. Ya. Sí. Y después cuando él llegó al pre-kinder, él igual llegó con su gorro, pero nosotros se lo empezamos a quitar de a poquito. Mm. Y después ya no fue necesario el gorro porque él ya sabía cómo autorregularse. Y ahora que él está en kinder ya no lo usa. De Ah, hecho, ya ni se genial. acuerda del gorro. Tiene hartos, pero no los usa. Entonces, él ha buscado otras estrategias por él Ujú. solo, porque em, o sea, lo bonito de esto es que ellos quieren como, o ellos sienten que son distintos, entonces ellos también quieren como autorregularse, por lo menos mis dos hijos han sido así. Ellos mismos como buscan la forma de poder autorregularse solitos para no tener mayor inconveniente, no sé, como para que Ujú. la gente no interfiera tanto con ellos. Pero eso, Claro. la historia del gorro es mi... Sí, Natalie, gracias por compartirlo. Sí, así como Natalie nos comenta, ¿cierto? Algo súper inofensivo como un gorro, ¿ya? Que la neuróloga en ese caso le dijo, mantengámoslo. Sí, en ese momento, ¿cierto? Era una gran herramienta para que nuestro niño se autorregulara, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Pasó tiempo, ¿cierto? El hecho de que el gorro no estuviera, ya era algo que causaba mucha ansiedad, ¿ya? Pero así es importante también, si tenemos un objeto que efectivamente nos produce esta autorregulación, si algo no peligroso, perfecto, lo podemos mantener, pero también tratemos de ir ahí, ¿cierto? Dando otras opciones, como sutilmente, ¿cierto? Podemos tener, además de, por ejemplo, el gorro, pero también traje esto, ya, puede ser, yo nombro mucho estos tubitos que son sensoriales, que son súper inofensivos. ¿Ya? Podemos tenerlo ahí también, en caso de, por ejemplo, porque en un momento ese gorro ya no va a estar. Entonces ahí es súper importante tener algún otro plan y en algunos pequeños, ¿cierto? Como nos comenta Natalie, que sus pequeños buscan ellos mismos algún otro objeto de interés, ¿ya? Pero es algo que ellos han ido aprendiendo con el tiempo y súper bien.
¿ya? Pero cuando era más chiquitito, ¿cierto? Este apego estaba como muy, muy marcado. Y es bueno, ¿cierto? Que haya ido variando, porque a veces es muy complejo cuando ese único objeto se nos pierde o hay que lavarlo, ya puede ser un sufrimiento total para los pequeños si no lo encuentran. ¿Ya? Entonces es importante tener ahí como ir armando de a poquito alguna u otra opción para tener en ese momento. ¿Ya? Eso de comprar otro que sea igual, a veces sí funciona, pero otras muchas no funciona, ya que nuestro niño va a decir, Yo pero no ahora, es el profesora, mismo. Ujú. perdón, yo ahora todo lo compro de a dos para él, para que no Sí, me, en caso de me anticipo a una crisis, no sé, siempre compro todo dos, todo de no, súper. dos. Sí, igual es súper bueno. Y también ellos tienen la seguridad de que saben, si se me pierde uno, saben que tengo otro. Ya puedo, ¿cierto? Ir y tomar la opción B que tengo ahí guardada. Ya es bueno que ellos también se hayan acostumbrado a eso, porque sucede que a veces es uno, aunque tengamos dos, solo va a ser uno el favorito, solo va a ser uno el que me produce esa sensación de calma, ¿ya? Pero en el caso de ellos, súper bien, Natalie, te felicito, ¿ya? Porque los chicos se acostumbraron, saben que hay un otro en caso de. Ya, no, súper bien. Así, ¿cierto? Van apareciendo nuevas estrategias. Nuestros pequeños también, ellos van apoyando, ¿cierto? Van apoyando en muchos casos el que podamos integrar alguna otra cosa. Ahí súper bien, porque es algo que se trabaja constantemente. Ya, si por ejemplo se está trabajando en la casa, idealmente que también se trabaje en el colegio. Ya, si sabemos que nuestro niño utiliza el yogi como herramienta de autorregulación, mantengámoslo también. ¿Ya? Que no se nos restrinja el uso por el tiempo que lo vaya a necesitar. Después sabemos que podemos cambiar de objeto, ya no lo vamos a necesitar tanto o lo vamos a retirar por completo. ¿Ya? Pero es importante que en los colegios también, ¿cierto? Si nosotros tenemos pequeños que tienen algún objeto de apego y los papás nos dicen, nuestro pequeño necesita ese objeto, tengámoslo ahí a mano, estemos pendientes. Así lo tenemos en el aula y quizás nuestro niño no lo va a tener en todo momento, sino que en momentos específicos puede ser que lo necesite. En ese caso, nosotros no lo dejemos ahí en cualquier parte que lo pueda tomar otro niño o que alguien diga, ah, ¿qué es esto? Lo guardo por acá. ¿Ya? Si sabemos que nuestro niño requiere de ese elemento, tengámoslo a mano. Tengamos la mano, busquemos que no se pierda, que no lo tome otro niño o por descuido se nos quede en otro lado o que otra persona vaya, lo tome y lo desaparezca. Natalie. Sí, es que ahora, por ejemplo, él, eh, nosotros le compramos los audífonos, probamos a ver si es que le servía y todo, y a él le gustó. Entonces, nosotros llevamos todos los días, llevar los audífonos en la mochila y vuelve. Mm, Entonces, cuando él está en el colegio, yo le pedí a la profesora que ella los dejara como a mano o donde él los viera. Entonces, cuando él se siente como ya un ujú. poquito como estresado, él va y los saca y él mismo se los pone. Y después, Ya, cuando ya genial. se siente bien, los saca y los deja en el mismo lugar. Entonces, Súper. eso me está sirviendo ahora. Sí, no, genial, Natalie, súper bien. También ahí, ¿cierto? El trabajo del colegio y también el de nosotros, ¿cierto? Es ser esa persona que, como dice Natalie, que esa persona que sabe que el elemento está ahí, que es responsable también de, de que sabe que el elemento llega al colegio y que también permanezca ahí, que esté a la mano, ¿cierto? En muchos casos puede ser que nos toque a nosotros, ser los encargados, ¿cierto? De tenerlo ahí presente, sabemos que nuestro niño necesita ese elemento, vamos a tenerlo a la mano, cuando nuestro niño lo requiera, va a poder tenerlo, ¿ya? Que no vaya a ser que nuestro niño necesite de ese elemento y no lo encuentre, ya eso podría ser lo peor que podríamos hacer nosotros en ese momento. ¿Ya? Idealmente, ¿cierto? Estemos súper atentos a ese tipo de elementos que requieran nuestros pequeños, ¿ya? Si tenemos el antecedente y busquemos que se vaya en la mochila de nuevo, ya, y que en la mañana efectivamente chequemos, ¿está aquí? Sí está. ¿Dónde lo dejamos? En este lugar específico. ¿Por qué? Porque nuestro niño lo puede requerir en cualquier momento de la jornada, ¿ya? Esa es la labor que nos queda a nosotros, ¿ya? Em, a nosotros, ¿cierto? Como estamos ahí, ¿cierto? Con nuestros niños, tenemos que estar pendientes de esas cositas, son súper importantes. Ya, el autismo suele ser común, ¿ya? En cuanto a diagnóstico, entre uno de cada 59 niños en Estados Unidos y uno de cada 50 en Chile,
Ya, se dice que viene siendo común el diagnóstico. Ya, por lo mismo, ¿cierto? Se han creado diferentes estrategias para abordar estos desafíos socioemocionales. Ya, desde distintos profesionales, ¿cierto? Sabemos que existen estrategias que vienen siendo como muy, muy, muy puntuales. Ya, desde lo que trabaja un terapeuta ocupacional, un psicólogo, ¿cierto? Apoyamos áreas que son específicas. Los fonoaudiólogos también ahí tienen un rol súper importante. Ya cada uno va apoyando en áreas específicas y en momentos que también son muy específicos. En el caso de, yo hablo siempre desde terapia ocupacional, porque soy terapeuta. Ya, en el caso de terapia ocupacional, nosotros trabajamos de una manera muy distinta con un niño a cuando estamos trabajando con un adolescente y con un adulto con autismo. Ya trabajamos todo el ciclo vital, pero todo lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a integrar, es muy diferente, empezando por la edad, continuando por los intereses que tenga nuestro niño, nuestro joven o nuestro adulto. ¿Ya? En cuanto a lo que es el apoyo al lenguaje también, ¿cierto? Eso es muy variable dependiendo de la... Entonces, ¿cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo? Vamos a ver aquí esto muy breve y es lo último de esta parte. Ya, vamos a ver algunas intervenciones comunes para abordar estos desafíos socioemocionales que puedan enfrentar las personas con autismo. Sabemos que todos nuestros niños se benefician del apoyo socioemocional. Ya eso ya lo dejamos más que claro en las primeras clases. Aquí, ¿cierto? Todos los humanos en realidad, no solamente los niños, nos beneficiamos del apoyo socioemocional. En el caso de nuestros niños con diagnóstico de autismo, se requiere una atención adicional, ¿ya? Y también práctica. Podemos nosotros intencionar la participación de nuestro niño varias veces al día. Ya sabemos que en algunos casos nuestros niños van a tener dificultad para iniciar una interacción, ¿ya? O también para permanecer en una interacción, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto? Como adultos responsables, podemos, como dijimos en clases pasadas también, favorecer, intencionar que nuestro niño se acerque a los demás. Podemos entrenar habilidades básicas, cómo hacer amigos, iniciar una conversación, entender también qué es lo que está sintiendo un otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya podemos primeramente utilizar actividades como el juego de la escondida, cosas que son como bien conocidas. Podemos utilizar uno de estos túneles también, buscar que nuestro niño se acerque a nosotros desde que son muy chiquititos, ¿ya? Em, Ya podemos, ¿cierto?, trabajar con la pelota, ya que nuestro niño, ¿cierto?, lance una pelota hacia nosotros, podemos lanzarla por el suelo, por último, ya buscar esa intención de que nuestro niño participe con un otro. Ya lo decíamos, el que nuestro niño, ¿cierto?, en que nuestro niño pueda practicar habilidades sociales mediante el juego, puede ser desde que nuestro niño participe en que nosotros le entreguemos el material, o que nuestro niño nos entregue el material a nosotros, o nosotros le apoyamos a recortar, le vamos entregando y nuestro niño va pegando. ¿Ya? Desde ahí vamos intencionando ya en colegio. En cuanto a juego, desde lanzar la pelota, desde me escondí donde estoy, acá estoy, ¿ya? Desde ahí, ¿cierto? Se puede ir trabajando ser un referente social. Siempre nos aseguramos de tener la atención de nuestro niño al acercarnos. Queremos darle alguna instrucción, por ejemplo. Queremos trabajar en aula con nuestro pequeño. Ya, primero buscamos estar en su línea de visión. Esto no significa en ningún caso que vayamos a invadir su espacio personal. ¿Ya? Em, Observamos también cualquier señal de sobreestimulación. Por ejemplo, si nuestro niño se comienza a sentir abrumado, ya algún cambio en el lenguaje corporal, puede ser que nuestro niño haya estado súper bien sentado. Nosotros nos acercamos mucho o nos acercamos y comenzamos a hablarle mucho, así como, oye María, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Te traje una actividad y puede ser que nuestro niño así como se esconda o mire hacia abajo o suspire o notemos que comienza a girar su respiración. Ya, hasta ahí llegó nuestra intervención. No nos acercamos más. Le damos un espacio, observamos ya cómo se está sintiendo y desde ahí lo intentamos nuevamente. Logramos que ya se sienta como más
más relajada, volvemos, lo intentamos. Ya podemos utilizar algún objeto para captar su atención, por supuesto, ya, pero nunca siendo tan invasivos, nunca acercándonos más de lo suficiente. Estamos cerca, sí, pero con un espacio prudente, ya nunca invadiendo su espacio personal. Podemos utilizar, ya, vamos a trabajar hoy con tijeras o vamos a trabajar con pegamento, ya. Llevamos los materiales, hoy vamos a trabajar con esto. Podemos llevar algún tipo de elemento que sea de su agrado, que ya lo conocemos, ya, pero antes te gustaría utilizar plastilina, ya, hacemos algo rapidito y de ahí comenzamos a trabajar cuando ya tengamos la intención comunicativa de nuestro niño. Fomentamos la atención conjunta también. Ya, cualquier tipo de actividad que genere movimiento, si realizamos una pausa activa, ya que esa pausa activa también involucre el que nosotros saltemos, o si utilizamos algún tipo de actividad como los autitos, Amarillo. ¿ya? ¿Y tú lo tienes? Si usamos alguna Sí. actividad de repente en clase como los autitos, ya nosotros buscamos que nuestro niño, boom, le dé intención, boom, onomatopeyas con nuestros pequeños también, ¿ya? Eh, buscamos, ¿cierto? El que nuestro niño también participe conjuntamente con nosotros. Estamos haciendo algo en común. ¿Cómo comenzamos a trabajar con eso? Ya, Silencio. estamos trabajando en una pausa activa donde todos subimos las manos, todos hacemos esto, ya. Genial. Pero si vemos que nuestro niño no está imitando, ¿qué hacemos? ¿Le obligamos a participar? Podemos modelar, ¿cierto? Nos podemos quedar al lado, ¿cierto? Mano, mano, pie, pie, ¿ya? Sucede bastante que en personas con autismo se quedan mucho con las palabras que son más cortitas, ¿ya? Entonces, si decimos arriba las manos, moviendo, 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 es difícil, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nos quedamos ahí como al ladito, la instrucción es más simple. Mano, subimos mano, bajamos mano, quizás no usamos conectores, ¿ya? Suele ser mucho más fácil de comprender por nuestros pequeños. También señalamos, etiquetamos y hablamos de la emoción, ¿ya? Ahí hay hartas formas de hacerlo, con pictogramas, con apoyo de videos, hay hartos cortos que se pueden utilizar y en aula es súper importante que se trabaje ya, en aula se trabaja mucho lo que es lo que son las emociones. Ya hablamos, vemos algún video cortito y cómo se sintió el personaje, qué le pasó al personaje, por qué estaba llorando, qué le dijo su mamá. ¿Ya? También utilizamos tarjetas de emociones. ¿Ya? Aquí, en cuanto a las tarjetas de emociones, es súper recomendable si se comienza a trabajar y nuestro niño también las trae de la casa. ¿Ya? Siempre se comienza a trabajar con algo súper conocido, como puede ser los rostros de las personas más cercanas, de la familia. Puede ser tarjetas de emociones, nos pueden decir los papás. Le mandé tarjetas de emociones y para algunos pequeños, sobre todo autismo en grado 3, el trabajar con las tarjetitas de emociones suele no ser tan significativo. ¿Ya? Pero si trabajamos con el rostro de alguien conocido, sí puede ser mucho mejor. Ya, si los papás nos mandan, dicen, no, si puede usar pictogramas, quizás, pero vemos que no está dando resultado ese pictograma en nuestro pequeño, ya que las acciones no prestan ninguna atención, puede ser que funcione mucho mejor con fotos de alguien conocido, con personas reales. Eso sí lo podemos ligar a una emoción, ya, para que nuestro niño pueda comunicarse con nosotros, sobre todo si son no verbales. Y para niños de 2 años y medio, usar juegos de simulación, para que el pequeño se acostumbre a jugar con otro. Jugamos a que tenemos una tienda, por ejemplo. Jugamos a que tenemos un kiosco. Uno va a atender, el otro va a ir a comprar. Simulamos que estamos en un día de clase y en este día de clase vamos a trabajar, nos vamos a entregar, ¿cierto? Un regalo. Simulamos que estamos en un picnic. Ya tenemos comida ficticia y le damos comida a un juguete, a un muñeco. Ñam, ñam, ñam. Ya. Ese tipo de actividades también suelen ser para favorecer esta atención que es compartida. Y siempre nos basamos en los intereses y en la edad de nuestros niños.
tiempos cortos de actividades también son súper buenos. Ya no abrumar a nuestros niños si sabemos que son pequeños y la atención dura súper poquito cuando nuestros niños son chiquititos. Ya no vamos a estar intentando con algún tipo de actividad, aunque sea muy buena, aunque digamos, esta actividad va a hacer que nuestro niño trabaje súper bien y pegue todas las pelotitas, ya genial. Pero si estamos intentando que nuestro niño participe en más de 15 minutos de lleno en esa actividad, puede ser que no lo logre. Si queremos que nuestro niño logre pegar un tremendo dibujo lleno de pelotitas de papel, puede ser que no lo logre, ¿ya? Y en algunas etapas es mucho mejor que nuestro niño participe en la atención y pegue, aunque sea 5 pelotitas en un dibujo, ya, genial, logrado. La próxima vez vamos a intentar pegar una pelotita más, ya, no sobreexigir y siempre trabajar en base a los intereses. Hasta aquí llegamos ahora, vamos a hacer un pequeño alto. Ya, vamos a volver a las 8. ¿Qué hora es? A las 8:20 estamos de vuelta y vamos a ver de inmediato lo que es el próximo tema. Es cortito, así que no se preocupen por eso. Vamos y volvemos. Dejar de compartir. 8:20 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hay algunos micrófonos activados por ahí. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. Ya, continuamos entonces con el tema 6. Les comparto enseguida la pantalla. Vamos para allá. Hay un micrófono activo, no lo puedo encontrar. Vamos a revisarlo. Ya, parece que por ahí. Ahora sí. Ya, nos encontramos ahora en nuestro tema número 6. Aquí contextualizando un poquito. Ya, este tema número 6 es sobre el cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de la información. Como pudieron ver en el documento en aula, ya se ven casi puras imágenes, así que lo vamos a explicar, ya vamos a explicar de inmediato. Vamos para allá. Eso ya lo vimos. Ya, acá comienza nuestro tema número 6. Estas imágenes no aparecen en el documento de aula, porque yo los puse solamente para poder explicar una primera cosa antes de iniciar. Ya, utilicé estos dibujitos y quiero que nos fijemos en el de abajo, ya, el que tiene los lóbulos. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo lo que es los mecanismos neurológicos de procesamiento de la información. Por lo tanto, necesitamos ver cómo. No se preocupe, Soledad, estamos iniciando el tema 6, cortito. ¿Ya? ¿Cómo funciona este cerebro? Para materia de estudio y también para reforzar un poquito, nuestro cerebro está dividido, ¿cierto? Primeramente por dos hemisferios. Nos imaginamos que acá, ¿cierto? Tengo el pelo partido acá a la mitad. Por, por dentro nuestro cerebro también se divide acá a la mitad, ¿ya? Entonces, voy a silenciar acá, ¿va? Ahí sí, parece que está. Ya, entonces nuestro cerebro se divide, ¿cierto? A la mitad, no significa que esté completamente así como partido, pero se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿ya? Ambas partes están unidas por una estructura interna, que es el cuerpo calloso, ya que es una capa así muy, muy, muy dura que va por dentro de nuestro cerebro y une estas dos partes. Por fuera, externamente, ¿cierto? Por encimita de nuestro cerebro, no lo vemos, vamos a encontrarnos con todos estos surcos, estos giros, todas estas vueltecitas que ustedes ven en estas imágenes. Y esas vueltecitas, esos giros, se dividen también, perdón, se dividen también en lóbulos. Ya tenemos el lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital. Ya aquí tenemos en la imagen de abajito, ¿cierto? Tenemos un cerebro de lado. Ya estamos de un solo lado. Y esta cosita que vemos acá abajo, esta partecita pequeña, ay, se me corre un poquito el mouse. Es el cerebelo.
¿ya? Pero no vamos a hablar de él en este momento, sino que nos vamos a enfocar en nuestros lóbulos cerebrales. Ya, se divide de esta forma para poder estudiarlo y porque también nuestro cerebro es tan inteligente, ya que tiene asignadas tareas para diferentes partes de este cerebro, ¿ya? Entonces, esto no significa que cada parte trabaje por sí sola, sino que hay un proceso que es mucho más complejo, pero no nos vamos a meter ahí, sino que vamos a ver la anatomía como más simple de este cerebro. Ok, Carmen, no se preocupe, todavía no pasamos asistencia al final. Ah, entonces, ¿cierto? Si tenemos este cerebro, que por un lado está dividido en dos hemisferios, que van unidos también por dentro, por encimita tenemos estos lóbulos. Ya. Entonces, el lóbulo frontal, que es este que se ve acá como un celestito o verde, se ve en algunos peces, ya, va a ser el encargado de todo lo que es el control de nuestra conducta, de la toma de decisiones, planificación, coordinación y también de las emociones. Recuerden que alguna vez les comentaba que la parte frontal de acá de nuestro cerebro era la última en desarrollarse. Alrededor de los 21 años se termina de formar recién ese lóbulo frontal, con la partecita que va más acá adelante, que es el lóbulo frontotemporal. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si esa parte está tan implicada en el control de nuestra conducta, en la toma de decisiones y en las emociones, ya sabemos que no podemos exigirle a un niño que tome una decisión, ¿cierto? Como un adulto o un adolescente, ¿cierto? Por ejemplo, que un primer amor puede ser como lo máximo de la vida y llore por ese primer amor, ¿ya? Porque puede ser que para su cerebro, ¿cierto? Eso sí sea algo, a nosotros también nos pasó, ¿ya? Para ese cerebro que todavía está ahí en desarrollo, eso sí puede ser muy intenso, ¿ya? Porque recién se está formando toda esta capita de cerebro que tenemos acá adelante. Ya, por eso mismo, ¿cierto? Se dice que podemos, en cuanto a la toma de decisiones, ¿cierto? Ya cuando somos adultos, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Tomarlas y ejercerlas como tal. Cuando somos pequeños se nos considera también lo que nosotros queremos, pero recién, ¿cierto? Para temas, por ejemplo, legales, nuestra decisión es completamente valiosa cuando somos mayores de edad. También tiene mucho que ver con esta zona del cerebro. Ya. Y también las emociones se van ahí trabajando en esa área. Tenemos el lóbulo temporal por aquí, ¿cierto? Si lo vemos como de lado, sería como más cercano a nuestras orejitas. Este lóbulo temporal se dedica del aprendizaje, de la memoria, de la audición. Lóbulo parietal va todo ligado a la partecita de acá arribita, va todo ligado a lo que son los sentidos como tal, el gusto, olfato, la presión, la temperatura, y acá uno que es súper importante en el autismo, el lóbulo occipital, que es el que está acá atrásito, ¿cierto? Como en nuestra nuca, ¿ya? Tenemos nuestro lóbulo occipital, que es el encargado de nuestro procesamiento visual y del reconocimiento espacial, que es como, por ejemplo, medir la distancia en que, por ejemplo, tengo este computador, y si yo me acerco, sé que voy a chocar si me acerco mucho, ¿cierto? Ah, ya esto está como a esta distancia, entonces ya voy a calcular más o menos para llegar hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Como cada una de nuestras áreas tiene una función determinada, recuerden que estos trabajan de un proceso mucho más largo, ¿ya? Pero para fines del curso lo explicamos así porque es para ver lo que viene más adelante. ¿Ya? Entonces, recordemos estos cerebritos que puse acá. Recuerden que esto así como tal no entra en la prueba. Ya. Entonces, existen variaciones, no lo digo yo, sino que hay muchos estudios a lo largo del tiempo que nos dicen que un cerebro autista tendría variaciones versus un cerebro neurotípico, ¿ya? Hay diferencias en cuanto a las áreas que están más desarrolladas en un cerebro autista y en un cerebro neurotípico. Hay diferencias en las áreas que se activan frente a un estímulo versus un cerebro neurotípico, ¿ya? Hay diferencias. Nos quedamos con eso. Continuamos. Entonces, el cerebro autista, ¿cierto? Sabemos que tiene un procesamiento que puede variar si lo comparamos con un cerebro neurotípico. Entonces, ¿qué ocurre en este cerebro autista?
Ya, el cerebro, ¿cierto?, de cada uno de nosotros es único, ya, igual que como nosotros trabajamos, como nosotros aprendemos, sabemos que son muy diferentes. Ya, los estilos de aprendizaje, todo puede ir variando. En el caso de las personas autistas, suelen darse dificultades para integrar la información en un todo. ¿Ya? Tenemos un cerebro autista que suele fijarse mucho más y tomar mucho más la información de manera detallada, centrándose en pequeños detalles. ¿Ya? Tenemos un cerebro que privilegia mucho más el poder hiperfocalizarme en alguna estructura específica. em, por ejemplo, algo me pareció más interesante de esto y me voy a quedar con eso. Ya, en el caso del cerebro neurotípico tiende a tomar algo como general. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle, un cerebro neurotípico puede ir pensando, bueno, en muchas cosas, pero además de eso puede ir pendiente quizá, la micro se me va a pasar y paso de largo y no veo nada más de lo que está alrededor, voy pendiente de no chocar. En el caso de un cerebro autista, puede ser que sí, privilegien mucho más los detalles y pueden llegar a hiperfocalizarse en detalles muy específicos en ese caminar. Podemos tener algunas personas con autismo que se focalizan mucho en alguna estructura, por ejemplo, del camino o las personas que pasaron, iban vestidas de qué color, ¿ya? Podemos tener ese tipo de procesamiento. A ver, un momentito. Los días. Ya, voy a retroceder aquí un poquito para dar una información para quienes se incorporaron después. Ya, la evaluación que viene ahora es del tema número 5, necesidades de apoyo en el espectro autista, y lo que estamos viendo ahora, que es el tema número 6, que es el cerebro autista, mecanismo neurológico del procesamiento de la información. Ya, lo que vimos el primer bloque fue una parte del módulo 5, ya el módulo 5 era bien extenso. Entonces, la clase que tuvimos el día de ayer fue para ver la primera parte que iba enfocada en el trastorno como tal, en el diagnóstico y también en estrategias que se utilizan para apoyar en caso de alguna desregulación. Ya eso fue lo que vimos ayer, pero eran estrategias que son como globales. ¿Ya? Y posteriormente, el día de hoy, vimos también los desafíos en la parte socioemocional. Ya, también vimos ahí algunos pequeños tips al respecto y el por qué podía ocurrir. Y ahora estamos viendo el cerebro autista, recordando que, gracias de la clase pasada, recordando que estas imágenes las utilicé solo para contextualizar lo que viene en este tema. Es cortito, así que eso es más que nada para quienes se integraron después. Ya ahora estamos en el tema número 6. Temas 5 y 6 son los que van en esta evaluación. Ya. Ya. Entonces, ¿cierto? También hemos conocido a algunas personas que tienen un procesamiento en cuanto a algunas áreas concretas que las hacen tener habilidades que llegan a ser sobresalientes. Una capacidad de memoria y atención a los detalles que quizás no encontramos mucho en cerebros neurotípicos, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver por, porque en el cerebro autista se ha encontrado que existe mucho más predominio de la información visual. Ya áreas como la que ven acá, ¿cierto? El lóbulo occipital, que es el que está acá atrásito, se activan mucho más frente a algún tipo de estímulo, ¿ya? De acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Ya? Puede ser que eh, una persona neurotípica y una persona con autismo se enfrentan al mismo estímulo y el área que más se activa en una persona con autismo es el área visual. ¿Ya? Entonces podemos encontrar personas que son muy buenas en tener una memoria visual que es privilegiada. ¿Ya? Voy a nombrar nuevamente la serie que hablábamos la semana pasada de una abogada, ya haciendo un poquito de spoiler, lo siento. ¿Ya? En el caso de esta abogada, ella era muy buena memorizando los artículos, leyes, artículos muy específicos. Ella solo lee, ya desde muy pequeñita, ella lee y va, ¿cierto?, grabándose todo lo que va viendo.
lo va leyendo, ¿cierto? Lo va integrando, ¿ya? Y como tiene una memoria visual que es predominante, entonces ahí en algún momento aparece algún caso con algo muy específico y ella dice, ¿en qué parte lo leyó? ¿En qué parte vio eso? Ya nosotros como abogados no nos acordamos de cuándo eso, de qué año. Y ella nos puede decir, en el año tanto, tanto, en la página tanto, en este texto, el párrafo 3, por ejemplo. ¿Ya? Es porque en el caso de ella, ¿cierto? Se da mucho como ejemplo que tiene una memoria visual. ¿Ya? Eso no significa que también tenga dificultades en otras áreas o que, perdón, o que otras áreas no estén menos desarrolladas que eso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos un cerebro con un privilegio por la información visual, ya que es mucho más desarrollada. Por lo tanto, tenemos cerebros que pueden ser mejores en tareas visuales, mejores, ¿cierto?, comparados con otro tipo de cerebros. Ya no es algo como exclusivo. Ya, entonces, acá, ¿cierto? Aparece un estudio que se realizó en la Universidad de Montreal, donde se recogieron datos también perdón, durante 15 años sobre la forma en que funciona un cerebro autista. ¿Ya? Y se pudieron dar cuenta que estos cerebros que fueron estudiados durante esa gran cantidad de tiempo funcionaban diferente. Desde ahí, ¿cierto? Se comenzó a trabajar en por qué estos cerebros aprenden de esta forma, tienen un privilegio, ¿cierto? Por lo que están viendo, y podemos tener también dentro de este grupo de personas que se estudiaron procesamientos que son muy ágiles en algún tipo de tarea, ¿ya? Pero versus estas otras no lo son tanto. ¿Ya? Entonces comenzaron a darse cuenta y también a utilizar todo tipo de elementos para poder monitorear internamente lo que estaba pasando en ese cerebro. Y desde ahí, ¿cierto? Se dieron cuenta que gran cantidad de esas personas que estudiaron tenían esa tendencia a organizar la información, ¿cierto? A través de la parte visual, versus si solamente lo escuchaban, ¿ya? Si lo comparaban con otra persona, con otro cerebro, ¿cierto? Habían diferencias que eran bastante notorias. Entonces, acá se dieron cuenta, ¿cierto? Que el área posterior, la que decíamos acá, el lóbulo occipital, estaba muy desarrollado de acuerdo a estos expertos en ese tipo de estudio, ya que eran mucho más ágiles en lo que era dibujar de memoria. Ya veo algo por un momento y luego lo traspaso a un escrito. Ya, también, ¿cierto? Eran imágenes con mucho detalle. Podía ser que otro cerebro, ¿cierto? También se enfrentaba al mismo estímulo, ya nos memorizamos esta imagen, ya, y en el caso de un cerebro autista tenía mucho más detalle esa interacción. No significa que sea la calidad muy extraordinaria del dibujo, pero sí recordaba mucho más detalles versus el cerebro neurotípico, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Había otra dificultad en cuanto a lo que era el identificar las expresiones faciales. Ya recordemos que las expresiones faciales está mucho más ligado a lo que son las emociones. Versus si solo vemos algo en una imagen, por ejemplo, y luego lo recordamos, lo traspasamos, lo dibujamos, guiamos los detalles que estaban ahí, perfecto. Pero si nos dicen que observemos el rostro de una persona, ya, una persona real, y traspasemos eso a un dibujo, por ejemplo, o monitoreamos cómo se activa ese cerebro, no va a ser lo mismo ya que verlo en una imagen. Ya, eso sí es diferente. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de las personas con autismo? Aquí agregué nuevamente la imagen solo como recordatorio. Tenemos, ¿cierto? Un cerebro que es mucho más pensador visual. Ya, la parte de atrás de nuestro cerebro, ya, personas que son muy detallistas en cuanto a lo que vemos, ¿ya? Podemos recordar detalles con gran precisión. Se discrimina también por patrones, ¿ya? Por ejemplo, em, resolver puzzles, ¿ya? Todo lo que sea memorizar gran cantidad de información de un solo tipo. Ya, por ejemplo, estamos hablando de números. Ya nos entregaron una imagen con un montón de números
y teníamos que agrupar, por ejemplo, todos aquellos números que fueran de tal color. Ya memorizar cuántos números habían de este color, cuántos habían de este otro, ya, y ahí ¿cierto? Se dieron cuenta que utilizaron subcategorías que eran mucho más específicas para poder aprenderse toda la cantidad que había de este número, toda la cantidad que había de este otro, lo asocié a tal cosa, por ejemplo. ¿Ya? Y la mente, ¿cierto? Viene siendo mucho más especializada en cuanto a lo visual. Por eso mismo es importante que si nosotros trabajamos con nuestros pequeños, ¿ya? Y no nos guiemos solamente por las palabras que nosotros les podamos decir, sino que también se busque integrar lo máximo posible apoyo visual. Si entregamos instrucciones, por un lado, ya, lo vamos a decir. Primero, ¿cierto? Vamos a hacer tal cosa. Segundo, vamos a hacer esto otro. Pero dejémoslo en algún lado, dejémoslo escrito adelante, por ejemplo, o dejémoslo en el caso de que nuestros niños utilicen pictogramas, ya, dejémoslo con dibujo. Ya, primero, ¿cierto? Nos vamos a llegar a la sala y saludamos. Después nos sentamos, esperamos, ya, con dibujo lo podemos ir apoyando. Dibujos que también tengan acciones. ¿Por qué? Para que nuestros niños y nuestros jóvenes es mucho más fácil integrarlos si lo trabajamos también de manera visual. No sé si recuerdan, cuando hablamos de la ley de autismo, la 21.545, había un apartado que decía que en el caso de algún tipo de trámites, por ejemplo, judiciales, ya, si era necesario, también se podía incorporar apoyo visual, si la persona lo necesitaba. Ya es por esto mismo, porque es mucho menos complejo comprender una información si además la están apoyando con algún tipo de apoyo visual. Ya quizás con palabras, con alguna imagen, depende también del procesamiento de la persona. Si es alguien más pequeño, con un dibujo, ¿cierto? De monitos, si es alguien más grande, con apoyo de algún objeto que ya conozcamos, ¿ya? Que si era necesario, también se integrase ese tipo de información en formato visual. Además, se habla de más de 100 genes ligados al autismo. Ya, existen más de 100 hasta el momento, yo creo que muchas más de 100 variaciones genéticas ya que influyen en el desarrollo del autismo. Ya no existe una única causa de autismo, ya, sino que existen muchas variantes. Una que se estudia mucho, em, em, María Nancy, por favor, déjeme un mensaje en WhatsApp, porque a veces se pierde la asistencia acá, por favor, ya, que le vaya bien. Ya. Entonces, ¿cierto? Se estudia mucho la parte genética para determinar un diagnóstico de autismo. Se lleva años estudiando lo mismo, pero hasta el momento, ¿ya? Se ha dado con muchas combinaciones, muchas combinaciones. En algunos casos podemos tener que hay factores genéticos que están a simple vista. Que a veces puede ser que los papás tengan alguno de los dos, o los dos tengan autismo, o los abuelos, quizás los abuelos tienen muchos signos de autismo y nunca fueron diagnosticados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no existía el conocimiento quizás antes. ¿Ya? Pero también no es un factor único. ¿Ya? Hay muchos otros. Entonces se sigue estudiando lo que son el tema genético. También se habla de una mayor conectividad interhemisférica. Ya, que también tiene que ver con lo que aparece abajito, mayor conectividad del cuerpo calloso. Recordemos que en nuestro cerebro dijimos que se divide en dos. Y la parte que está al medio uniéndolo, que es el cuerpo calloso, en algunas personas con autismo es más grande que en un cerebro neurotípico. Ya tenemos una conexión que es mucho más grande, mucho más gruesa, que une ambos hemisferios. Esto se ha asociado a una conexión que es mucho más veloz. O sea, la información llega por ejemplo, toco algo y ese algo viaja muy rápido, ¿ya? Y por esta mayor conexión, ¿cierto? Tenemos una respuesta que
sale, ¿cierto? Mucho más rápido, ¿ya? Pero esto podría influir bastante en el cómo nosotros aprendemos esa información, pero también podría, ¿cierto? Afectar. Ya podría ser, por una parte, súper positivo que nuestro cerebro sea muy, muy rápido, pero por otro lado también se habla de que esta mayor conexión podría afectar la percepción sensorial o lo cognitivo también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si algo llega muy, muy, muy rápido a mi cerebro, ya, la respuesta llega mucho más rápido. Y en algunos casos se dice que también influye en la parte sensorial. Si yo toqué algo que quizás estaba tibio, pero a mi cerebro, la respuesta que me entregó mi cerebro es que está caliente, porque ya salió muy rápido, ¿ya? Puede ser que en esos casos sí afecte, ¿ya? Pero es algo que es una variante que ya viene desde como nosotros nacimos, ¿ya? Eso es lo importante desde acá. También puede existir un mayor tamaño cerebral en el área de acá atrás, ¿ya? Podemos tener un cerebro que puede ser un poco más grande. ¿Ya? En los cerebros, cuando nosotros nacemos, tenemos una cantidad muy, muy, muy grande, inmensa de neuronas. ¿Para qué tantas neuronas, cierto? Y a medida que nosotros vamos creciendo, alrededor de los 2 años, existe un proceso natural que se llama poda neuronal. Esas neuronas, que son las que después se conectan con otras, ¿cierto? Y vamos generando aprendizaje, que son como estos, como cositas con electricidad que están dentro de nuestro cerebro. Ya cuando nosotros nacemos tenemos muchas, 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 demasiadas. Y ocurre alrededor de los 2 años que gran parte de esas neuronas simplemente se mueren, se van. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro genera un proceso natural que dice que si esas neuronas no nos sirven, las vamos a desechar. Y nos vamos a quedar con todo el resto que va haciendo las conexiones después y así vamos creciendo. ¿Ya? Pero en el caso del autismo, muchas veces no ocurre esa muerte neuronal así como ocurre en otros pequeños. ¿Ya? Por eso también se habla de que en esta área, sobre todo, existe un mayor número, un mayor volumen. ¿Ya? También, ¿cierto? Muestran ese tamaño que es un poco más grande en esa área, pero por los primeros años de vida. Claro que también va a influir en cómo nosotros vamos procesando la información, ¿cierto? Vamos a tener más neuronas, vamos a tener un cerebro que es un poquito más grande que los demás pequeños y, ¿cierto? Y podemos tener también una conexión menor en cuanto al área social. ¿Ya? Podemos tener una mente muy, muy, muy brillante en la parte visual, pero en la parte sensitiva y en la parte más social va a estar un poquito más disminuida. Ya, esto recuerden que no es para todos, pero son generalidades que se han encontrado de acuerdo a estudios. Podemos encontrar también dificultad al contacto visual, eso ya lo sabemos. Si bien tenemos una mente que es muy privilegiada en cuanto a lo que ve, también es una mente muy sensible a el mirar a los ojos a un otro. Por eso evitamos ese contacto visual. Mayor sensibilidad olfativa, de acuerdo a diversos estudios, se ha dado que algunos aromas que nos parecen, entre varios niños, habían algunos aromas que no eran tan agradables para algunos, pero para pequeños con autismo sí lo eran, o al menos eran novedosos, llamativos. Olores que algunos pequeños decían como, guácala. Otros pequeños con autismo los encontraban agradables o llamativos. Y viceversa, algunos aromas que para algunos niños eran agradables, para algunos pequeños con autismo eran desagradables. Ya, esto también se refiere mucho al desarrollo de este cerebro. Ya, si tenemos un cerebro que está, perdón, me estoy resfriando un poquito. Marcela nos dice, son más sensibles en todo sentido. Y en la parte sensitiva, en muchos casos sí se puede dar. Ya, en la parte olfativa es como bien, bien marcado. Y en la parte visual. No Voy a así abrir. tanto en el área. No así tanto en el área que es más ligada como a lo social, al lenguaje, ya ahí suele ser como más disminuida la activación de algunos cerebros, pero sí es la parte sensitiva y en la parte visual sobre todo hay un predominio así como muy, muy marcado. Gracias, Marcela. Ya, también existen distintos estilos de transferencia de información. Ya les voy a mostrar un dibujito a qué se refiere eso. Y es muy necesario todo lo que son las adecuaciones, ¿cierto? Para favorecer la autonomía de nuestros niños, nuestros jóvenes, porque ya en un momento, ¿cierto? Sabemos que es un diagnóstico que nos va a acompañar durante toda nuestra vida,
es una forma en que nuestro cerebro se relaciona, ¿cierto?, con los demás neurotipos, ¿ya? Y es un tipo de procesamiento que finalmente no se ve ajustado a lo socialmente esperado. No significa que nuestro cerebro sea algo malo, sino que es diferente a lo que se espera socialmente. Finalmente la sociedad es quien nos está poniendo algunas trabas en algunos momentos de nuestra vida, ¿ya? Entonces, se requieren, voy a silenciar acá un poquito, se requieren adecuaciones, ¿cierto?, por parte del resto de la sociedad para favorecer la autonomía, porque sí, es un diagnóstico que va a estar con nosotros durante toda nuestra vida. Y se busca, ¿cierto?, que nosotros generemos también, podamos ser adultos, que podamos tener una opinión, ¿cierto?, que vayamos a mostrar nuestro punto de vista y que en ningún caso se nos haga dejar de participar, simplemente por tener un tipo de cerebro que quizás no es lo que se espera socialmente solamente. Podemos ser muy brillantes en otras áreas, ¿ya? Entonces, tenemos ligado a lo que son los distintos estilos de transferencia, acá tenemos una imagen de dos cerebros. Un cerebro, el primero, es un cerebro neurotípico y al ladito tenemos un cerebro autista. Ya, ambas imágenes, ¿cierto? Están bien distintas. Ya, acá, ¿cierto? A ambos cerebros se les mostró el mismo estímulo, ¿ya? El mismo estímulo. Entonces, se comparó la actividad cerebral, ¿ya? Y se dieron cuenta de que en uno de los cerebros se privilegió mucho más ciertas áreas relacionadas con lo visual, como en el caso del cerebro autista. Ya vemos que aquí la parte de atrás, ¿cierto? Esta que se ve como una faldita, está pero completamente activa prácticamente. Ya, también hay otras áreas por acá. y- Esa que se ve acá adelante viene siendo la parte del nervio óptico. ¿Ya? Ustedes ven, ¿cierto? Está muy, 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 y acá igual hay unas partes como sensoriales, ¿ya? Está muy activo, ¿ya? Al enfrentarse a un estímulo. Y si comparamos aquí, ¿cierto? Nuestro cerebro neurotípico tiene más que nada es como súper equilibrada. Tiene como la parte visual activada y tiene también esta parte de acá, que viene siendo como igual esta parte como sensorial, ¿cierto? Están como equilibradas. Ya hay un equilibrio entre lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, versus en la parte del autismo, ¿cierto? Que el área visual está completamente predominando y lo que estoy sintiendo es como un cachito solamente. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La información que llegó a este cerebro viajó, viajó, viajó y hay varias diferencias, ¿cierto?, con nuestro cerebro neurotípico. Ya tenemos un cerebro sobreestimulado en la parte visual, nervio óptico, toda la parte de acá atrás, ¿cierto? Pero todo se privilegió por la parte visual. Ya todo lo que es más sensorial, como lo asocio, ¿cierto?, también a la parte emocional, no está activado versus el cerebro neurotípico, ¿cierto? Que es como mucho más equilibrado y incluso se privilegia mucho más lo que está sintiendo con un poquito de la parte frontal incluso, ¿cierto? Que lo va asociando a alguna emoción, algún recuerdo más vivido. ¿Qué vomitó sangre? ¿Ya? Cuidado con los micrófonos, por favor, se activan mucho. Y acá tenemos algo importante también, que lo voy a mencionar aquí en estos últimos minutitos, pero sí es importante. Sabemos que tenemos muchos sentidos, ¿ya? Pero por lo general hablamos solamente de 5. Hablamos del gusto, hablamos del tacto, hablamos de la audición, visión y se me olvida otro, el olfato. ¿Ya? Siempre hablamos de los 5 sentidos, pero además de esos 5 sentidos existen otros. Uno súper importante es ese sentido vestibular. Se relaciona mucho con el oído, ya como nuestro oído y nuestra cabeza está posicionada en el espacio. Se trabaja mucho
en cuanto a desregulaciones, hay muchos niños que gustan mucho del mecerse, del columpiarse, del balancearse. Esto les autorregula. También asociado a la propiocepción, que la propiocepción, como vemos aquí este dibujito, la propiocepción, yo a veces la he nombrado, es el cómo nosotros sentimos nuestros músculos, ya la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Cuando estamos muy ansiosos, se busca que nosotros tomemos conciencia de cómo está nuestro cuerpo, lo guiemos más al tocar, lo guiemos más al estoy aquí, ¿ya? El sentido de propiocepción es súper importante para nuestros pequeños. Ya, voy a repetir los sentidos que casi no nombramos. Uno es el vestibular, que no aparece acá, que está como ligado como al oído, la posición de nuestra cabeza en el espacio. El otro es el que aparece aquí, que es la propiocepción, que la propiocepción viene siendo el cómo, perdón, cómo nosotros sentimos nuestro cuerpo, ya nos ayuda a saber dónde están las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo estoy acá y puedo no mirar y sentir que mis pies están apoyados en el suelo, que tengo un codo apoyado en el apoyabrazos de mi silla, que no estoy tan bien sentada, no estoy apoyada en el respaldo, ¿ya? Pero porque ahora lo hice consciente, ¿ya? Eh, pero cierto, son súper importantes también para nuestros pequeños saber el cómo, ¿cierto? Cómo se siente esa guatita. ¿Está apretada? ¿Estoy apretando la guatita en este momento? Lo ligamos mucho también al sentir, ¿ya? Así también el sentido de interocepción. ¿Ya? La interocepción viene siendo como lo que dijimos del cuerpo, ¿cierto? Donde están nuestros músculos, cómo se siente ese cuerpo fatigado o no fatigado, ¿cierto? Me duelen los músculos porque corrí mucho, hice mucho ejercicio. Pero también está el otro que es la interocepción. La interocepción también es importante porque es todo lo que está dentro de nuestro cuerpo. La interocepción nos ayuda a reconocer ¿cómo está mi corazón? ¿Está latiendo muy rápido? ¿Está latiendo más lento? Tengo dolor de guata, ya que no es igual al de la propiocepción, porque la propiocepción era, por ejemplo, estoy apretando la guatita en los músculos, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Saber si efectivamente esta guatita duele, por ejemplo. Para eso nos sirve la interocepción, es como lo interno de nuestro cuerpo, ¿ya? Saber también si me duele la cabeza, esa cabeza, ¿cómo se siente como pesada, ¿ya? Para eso nos sirven, porque finalmente es importante que nosotros podamos ir coordinando, ¿ya? Ese tipo de actividades que aparecen aquí es para enseñarle a nuestros niños el sentir de nuestro cuerpo, ¿ya? Podemos ir eligiendo, ¿ya? ¿Cómo se siente ese corazón? Está latiendo rápido, entonces puedo ir, ¿cierto? Seleccionar aquí un corazoncito, está latiendo rápido. Y eso lo podemos ligar a las emociones como tal, ya porque es importante, ¿cierto? Nosotros súper bien sabemos que existen las emociones, ya, pero ¿cuál es la base de esa emoción? El cómo me siento. Y si no sé cómo me siento, no voy a poder prevenir, por ejemplo, si me estoy sintiendo agitado, si quizás necesito parar. En la próxima clase vamos a ver lo que son los semáforos de emociones, pero para poder trabajar esos semáforos de emociones, nuestros niños también, y para poder trabajar técnicas de respiración, por ejemplo, nuestros niños tienen que saber cómo se sienten. ¿Estoy cansado? ¿Estoy agotado? ¿Qué me está pasando? O simplemente corro, 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 y no me doy cuenta, paro cuando alguien me dice, tranquilo, ¿ya? Por ejemplo, si trabajamos en alguna técnica de respiración, le decimos a nuestros niños, hoy vamos a trabajar para relajarnos. ¿Qué es relajarnos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos ir haciendo? ¿Ya? Si tocamos nuestro pecho, ¿ya? Vamos a sentir, ya cerramos nuestros ojos, vamos a sentir que se infla, como un globito, ¿ya? Se infla como un globito y luego baja. Si tomamos el aire por la nariz,
¿ya? Vamos haciendo el ejercicio y va haciendo que nuestro niño sea más consciente de lo que siente ese pecho. Se está inflando, ¿cierto? Botamos boca, vamos, ¿cierto? Relacionándolo mucho más con el que estamos sintiendo. Vamos, saltemos, ya, saltamos, saltamos, vamos tocando el corazón. Oh, está latiendo más rápido, ¿cierto? Ya. Lo asociamos con qué? Con que siento calor. ¿Ya? Para ese tipo de actividad, para ese tipo de cosas, para llegar a que nuestros niños identifiquen emoción, igual es importante saber el cómo nos sentimos. Ah, por eso también es importante este tipo de actividades de ese tipo, ¿cierto? Porque finalmente nosotros vamos enseñando, y si les enseñamos a respirar, ¿cierto? A que este pecho se infla y que se desinfla, nos ayuda también a relajarnos. En algún momento vamos subiendo, escalándolo, hasta eso. El saber que si tenemos como la cara muy roja y sentimos que vamos a explotar, ¿ya? Significa que nos estamos enojando o ya estamos enojados, ¿cierto? Si sentimos que estamos como muy agitados y que nuestros ojitos se ponen rojos, ¿ya? Es porque vamos a llorar, nos sentimos tristes, ¿ya? Así se van generando ese tipo de asociaciones. No podemos simplemente decir a nuestros niños que siéntanse bien, ¿ya? Si ellos mismos no saben gestionar cómo está su cuerpo. ¿Ya? Por eso son importantes ese tipo de actividades, ¿ya? Y también para la autorregulación, son súper importantes. Ya, hasta aquí vamos a llegar. Ah, este no lo había mencionado, pero estos signos que yo aquí los tenía en esta clase que tenía guardada hace tiempo ya no se están utilizando. Ya se ha cambiado la nomenclatura del autismo, ya no se utilizan los puzzles ni uno de corazón que salía como más adelante. Ya justamente lo dejé aquí para mostrarles que hoy en día se utiliza otro signo, ya que es como el infinito. ¿Por qué? Porque existe infinidad de combinaciones no somos solamente un diagnóstico, no somos partes que tengan que juntarse, sino que somos infinidad de personas, infinidad de combinaciones que coexistimos ya con otras personas. Ya, se lo voy a explicar mejor en otra instancia porque es algo, o solamente un pequeño dato. Ya, voy a pasar la asistencia de inmediato. Y la próxima clase voy a mostrarles cuál es el signo que se utiliza hoy en día para hablar de ¿Qué? autismo. Fanny ¿Qué? Acuña, ¿Qué es Presente, eso? Fanny, profesora. gracias Fanny. Hay un micrófono activo, no sé de quién es. Belén Ayal, Belén Ayal, Carolina Altamirano, Presente, profe. gracias Carolina. Griselis Aponte, Griselis Aponte, presente, profe, gracias y buenas noches. Griselis, buenas noches. Marcela Bendaño, Presente, profesora. gracias Marcela. Damaris Valcarce, Presente, Damaris profe. Valcarce. Gracias, Damaris. Presente. Daniela Bosques. Daniela Bosques. Paula Bravo. Presente, profe. Gracias, Paula. Elizabeth Campos. Elizabeth Campos. Mirta Cárdenas. Presente, profe. Gracias, Mirta. Giovanna Cartes. Giovanna Cartes. Yanara Casanova. Presente. Gracias, Yanara. Rosa Casanova. Rosa Casanova. Alexandra Castillo. Presente, profesora. Perdón. Alexandra, ¿cierto? Ay, no la puedo encontrar. Brian Catalán. Presente. Gracias, Brian. Dominique Chamorro. Dominique Chamorro. Naya de Chavarría. Naya de Chavarría. Nicole Cisternas. Nicole Cisternas. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Eva Conejeros. Presente, profesora.
Gracias, Eva. Miriam Contreras. Miriam Contreras. Patricia Contreras. Presente. Gracias, Patricia. Verónica Gracias. Curiante. Verónica Curiante. Nayaret Díaz. Nayaret Díaz. María Consuelo Díaz. María Consuelo Díaz. Marcela Díaz. Presente, profesora. Gracias, Marcela. Aprovecho de comentar que la evaluación va a estar abierta desde hoy a las 9:30. Ya, los temas son 5 y 6. Ya, Karime Diócares. Karime. Romina. Presente. Está presente, Karime. Romina Escobar. Presente, profe. Gracias, Romina. Carmen Gloria Espinosa. Presente, profe. Gracias. Nicole Fuensalida. Nicole Fuensalida. Danitza Guerra. Danitza Guerra. María Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Soledad Guzmán. Soledad Guzmán. Viviana Hermosilla. Viviana Hermosilla. Zulay Hernández. Presente, profe. Gracias, Zulay. Catherine Hidalgo. Catherine Hidalgo. Evelyn Huerta. Presente, profesora. Gracias, Evelyn. Natalie Hurtado. Presente, Natalie. profesora. Gracias, Natalie. Carola Ibacache. Carola Ibacache. Aló, disculpe, no había podido conectar el micrófono. Soledad ¿Cuál es su Guzmán nombre? acá presente. Ah, Soledad. Guzmán, Ya. no encontré el micrófono. Gracias. Está presente, Soledad, no se preocupe. Ya, gracias. De nada. Karina Ibarra. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Karina. Buenas noches. Soraya Jara. Presente, profesora. Gracias, Soraya. Diego López. Diego Presente, López. profesora. Gracias, Presente. Diego. Miguelina Maldonado. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Miguelina. Buenas noches. Marcela Martínez. Presente, profe. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Marcela. Buenas noches. María Mato. María Mato. Mary Mesa. profesora. Ah, ya. Voy a revisar. Muchas gracias. Merry Mesa. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. María Angélica Millanao. María Angélica Millanao. Merian Miranda. Presente. Miriam. Gracias, Miriam. Pamela Miranda. Presente, profesora. Gracias, Pamela. Maritza Morgado. Maritza Morgado. Marta Muñoz. Presente, profesora. Gracias, Marta. Un momento. Denise Muñoz. Presente. Gracias, Denise. Pamela Neira. Pamela Neira. Carolina Olea. Presente, profe. Gracias, Carolina. Natalia Oliva. Natalia Oliva. Presente, profe. Gracias, Presente. Natalia. Janet Parra. Presente, profesora. Gracias, Janet. Carolina Pavés. Carolina Pavés. Anís Pérez. Anís Pérez. Teresa Pérez. Presente, profesora. Gracias, Teresa. Marla Romero. Profesora presente, pero no estuve en la clase. Yo me acabo de conectar.
Marla, porque tuve problemas en mi trabajo y llegué tarde, ¿sí? ya no se preocupe, queda presente. ¿Sabe qué? Disculpe, ¿sabe qué le quería preguntar? Desde el Digo, 5, necesidades de apoyo en el aspecto autista, ¿cierto? sí, temas 5 y 6. 5 y 6. ¿Y cuándo la prueba? Hoy a las 9:30 está activa, hasta mañana a las 10 de la noche. Ah, ya. Ya, ¿y para escuchar la clase, profesora? Enseguida voy a subirla. La de ayer ya está en el aula y ahora voy a subir la otra. Con una media hora yo creo que ya está disponible. Es del aula virtual, ¿cierto? Sí, ¿Me tengo que en el meter? aula virtual. Ya. Sí. Ah, ya, nunca he escuchado una clase ahí, ya. Ya. Con María Soledad Saavedra. María. Presente. Gracias, María Buenas Soledad. noches. Buenas noches. Edia Buenas Saavedra. noches. Edia Saavedra. Alexis Salinas. Alexis Salinas. Silvia San Martín. Presente, profe, buenas noches, gracias por Gracias, todo. Silvia. Buenas noches. Catherine Santo. Catherine Santo. Nicole Sepúlveda. Nicole Sepúlveda. Paola Tapia. Presente, profe. Gracias, Paola. Jessica Vilches. Jessica Presente, Vilches. profesora. Gracias, Jessica. ¿A alguien no nombré? Estoy con la duda. Profesora, disculpe, Miriam Contreras estaba ocupada. Miriam, ya, lo voy a revisar enseguida. La voy a buscar acá. Profesora, Sí, disculpe, Rosa Casanova se interfirió el micrófono. Rosa Casanova. Ya, Rosa Sí, estaba ausente. sí, Ya, no, acabo de qué bueno, modificar. bueno que le, Ya, muchas está gracias. presente. Y De nada. otra pregunta cortita. Las clases, las pruebas anteriores, el protocolo va al final del programa. O, Le escucho muy bajito, pero creo que es respecto a las pruebas me anteriores. preguntaba que, sí, Ya, si hay pruebas atrasadas, las va a poder rendir una vez que cierre la última prueba del módulo. Ya, en la última clase, que debiese ser la próxima semana, el día jueves, les voy a comentar la fecha precisa para poder realizarlas y la hora. ¿Ya? Como es un día jueves que se activa la última prueba, probablemente va a ser para la semana subsiguiente. ¿Ya? Así que ahí lo vamos a dejar clarito. Ya, de nada. Y Miriam Contreras era la otra persona, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, está corregido. ¿Alguien Muchas más? gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Ya, cualquier cosa, ¿cierto? De asistencia, lo conversamos, de evaluaciones también. Ustedes saben, me dejan el mensajito. Y por ahora, a que les vaya muy bien en su evaluación. En caso de que no puedan rendir, existe este plazo extraordinario, ¿cierto? Al final del módulo, para que puedan rendir su evaluación. Y que les vaya muy bien. Ya que tengan un buen fin de semana, abrigarse harto. ¿Ya? Y que estén súper. Cualquier cosita, ¿cierto? Ahí a WhatsApp lo conversamos. Buenas noches, que descansen. Chao, chao. Buenas A las 9:30 noches. está abierta la prueba. Chao, que tengan buen fin de semana.